Y Ecuador, la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, realizó una notable contribución al sector agrícola de la región, especialmente en la zona de Balsar. En un acto de solidaridad y apoyo al desarrollo local, la Guiñaga distribuyó semillas de maíz y arroz de forma gratuita a más de 1,000 agricultores. ¡Qué buena labor! Esta iniciativa no solo representa un impulso significativo para la agricultura local, sino que también subraya la importancia de la autosuficiencia alimentaria en la provincia del Guayas. La entrega de estas semillas es un paso crucial hacia el fortalecimiento de la economía rural, ofreciendo a los agricultores los recursos necesarios para aumentar su producción y por ende su sustento. Vamos a mirar a la doctora Marcela Guiñaga en esta entrevista que le hicieran los medios de comunicación del Ecuador. Esto es parte de la política agrícola que tiene la dirección, de seguir apoyando a nuestros pequeños y medianos productores, en especial con la entrega de semillas certificadas, semilla de calidad, que nos permita tener mayor eficiencia, niveles de productividad, que les vaya mejor a nuestros maiceros, a nuestros arroceros y claro, hoy que ya están las lluvias aquí en la provincia, entregando en las zonas que son menos inundables. ¿Para qué? Para que puedan sembrar y puedan producir. Eso es parte del esfuerzo de la política pública que está llevando adelante la prefectura, más centros de mecanización, más acompañamiento en el caso de los ganaderos de mejoramiento genético, más infraestructura vial. ¿Para qué? Para que puedan sacar sus productos. Es parte de los grandes ejes que estamos trabajando y sí, quisiéramos ir más rápido, pero los recursos son escasos en un país donde el gobierno central no nos paga a tiempo, donde nos adeuda. Bueno, nos toca ser como un buen padre de familia, hacer que la plata se estire para que rinda para todas las obras y las políticas públicas de la provincia. Bueno, son 1.112 beneficiarios en esta entrega. Es la primera que estamos haciendo, digamos, del cierre ya del 2023. El próximo año seguirán, ya nos hemos abastecido de semillas, seguirán las entregas. Obviamente, las zonas que son inundables, debemos entender que hay zonas donde no entregaremos hasta que baje el agua para que puedan sembrar y no se pierdan los recursos. Pero también recordarles que la cuenca baja del río Daule, nuestros campesinos, nuestros agricultores sembraron, ya están cosechando. A su propio riesgo, ¿no? Porque se decía que ya llegaba la lluvia desde noviembre, primero desde octubre, luego noviembre, luego en diciembre, y mire, finalmente casi a finales de diciembre, lo que ya estamos acostumbrados aquí en la costa ecuatoriana, llegó el agua. Así que lo bueno es que estamos planificando adecuadamente la capacitación, el acompañamiento, el asesoramiento, más, por supuesto, ahora sé que el precio del arroz está bien todavía, también del maíz. Bueno, veamos cómo nos va ahora que ya llegue el periodo invernal. Increíble. Ahora, la contribución directa a los agricultores de Balsar, además de aquello, Marcela Guiñaga aprovechó la ocasión para hacer un llamado al gobierno nacional. Su petición se centró en la necesidad de cumplir con los recursos prometidos a la provincia del Guayas, una demanda que refleja las preocupaciones actuales de la región en términos de apoyo gubernamental. Este llamado destaca la importancia de un trabajo conjunto y coordinado entre los gobiernos locales y nacionales para asegurar el desarrollo sostenible de la agricultura en el Ecuador. El gesto de Aguiñaga no solo beneficia a los agricultores de Balsar, sino que también envía un mensaje claro sobre la necesidad de colaboración y apoyo mutuo entre diferentes niveles de gobierno para el bienestar de la población y el progreso económico. Qué bueno que se hagan este tipo de contribuciones. Este ejemplo debería seguirlo el prefecto de Manabí, el prefecto de Pichincha, la prefectura de La Suaila. Todos los prefectos del país deberían de seguir estos ejemplos. Contribuir para que nuestros hermanos campesinos, primero que tengan semillas de calidad y segundo, que sean gratuitas. Y es más, debería de hacerse. Ecuador es agricultor. El Ecuador es un país agrícola. Volvamos a la agricultura, retomemos la agricultura como el primer punto de ingresos económicos, como éramos antes, la exportación del cacao, etcétera, ¿no? Pero sí, necesitamos que las autoridades de elección seccional, las cabezas, alcaldes, prefectos,
presidentes de juntas parroquiales, comiencen a trabajar en la coordinación de este tipo de eventos para ayudar a nuestros hermanos campesinos. Es más, deberían de tener un departamento de asistencia técnica en la ganadería y en la agricultura. Ojalá que lo hagan y ojalá que la iniciativa de Marcela sea una iniciativa que todos la tomen y ojalá se reúnan el Cóngope para que de una vez por todas se mire cómo trabajar en conjunto por un país que necesita urgentemente desarrollarse. Así es que vamos a ver qué pasa y esperemos. El abogado de Javier Jordán, Richard Díaz, ha extendido una invitación inusual a la fiscal Diana Salazar en un gesto sorprendente. Díaz ha propuesto que la fiscal viaje a Estados Unidos junto con sus testigos y pruebas para mantener una conversación sobre el caso en cuestión. Esta oferta plantea la posibilidad de un acercamiento poco convencional en el proceso judicial, permitiendo un diálogo más abierto y transparente para determinar si existen méritos suficientes en el caso de Javier Jordán. La propuesta genera un ambiente intrigante en el que se espera una respuesta por parte de la fiscal y un posible cambio en la dinámica del proceso legal. Que nosotros sepamos lo que tiene pendiente es aquí en Miami ninguna. Lo único que sabemos de momento es la investigación, si lo queremos llamar así, de la doctora Salazar en Ecuador, donde se habla de su relación, que él era Daddy Yankee, luego dijeron que era, ya no me acuerdo ya los nombres, esto, aquello, lo otro, y cada día sale un nuevo nombre. De dicho de paso, quiero hacer un comentario sobre eso. Yo, en mis 35 años de abogado y casi 10 de policía, antidrogas, anti-lavado de activos, trabajé con muchos informantes, investigué a muchas personas, policías, jueces, narcotraficantes, lavadores de dinero, banqueros, dilo tú. Y nunca ninguno tenía 4 apodos. Casi siempre tienen un solo apodo. El Chapo Guzmán es el Chapito o el Chapo, right? Entonces, Carlos Jiménez Naranjo, alias Macaco, un solo apodo. Yo nunca he visto en mi vida 4 apodos para un delincuente, whatever. Pero a tu pregunta, ahora parece que han cambiado de idea y ya no es una investigación eslaboneando al señor Jordán con el asesinato de Villavicencio, sino que ya hemos salido de esa rotunda y estamos ya en otra que ahora dicen, bueno, delincuencia organizada. Ok, ¿dónde, cuándo, con quién, cuáles son las pruebas? Por eso que tenemos la invitación abierta con la doctora Salazar. Venga, investígalo por lo que usted quiera, por lavado de activos, por narcotráfico, por organización delincuencial, por confabulación. Venga con sus testigos, venga con sus pruebas. El señor Jordán no va a pedir inmunidad, él no va a pedir quinta enmienda y vamos a tener una charla y vamos a ver si aquí hay algo o no. Y esa invitación todavía no ha sido aceptada. En resumen, esta invitación del abogado Richard Díaz plantea interrogantes sobre el camino que podría tomar el caso de Javier Jordán al proponer una reunión en Estados Unidos junto con testigos y pruebas. Díaz busca un enfoque más colaborativo y directo en el proceso judicial. La respuesta de la fiscal Diana Salazar será crucial para determinar si esta iniciativa inusual puede ayudar a esclarecer los detalles del caso y si finalmente conducirá a un veredicto justo y equitativo. La propuesta resalta la complejidad y el interés que rodea este caso legal, manteniendo a la opinión pública atenta a cualquier desarrollo futuro. Y mira lo que sigue pasando en Ecuador. Las recientes menciones en chats de Leandro Norero que insinuaban que el exministro del Interior, Patricio Carrillo, copiaba a un individuo conocido como alias Junior, han suscitado una respuesta contundente por parte de Carrillo. El exministro afirma que nunca ha conocido a estas personas y sugiere que las conversaciones en cuestión son parte de un entorno mafioso que involucra a terceros. Además, Carrillo arroja luz sobre su mandato como ministro del Interior,
destacando que presentó un plan de depuración de la policía que lamentablemente no fue aceptado por el gobierno de Lazo. Es decir, ahora le echan la culpa a Guillermo Lazo, lo que finalmente resultó en su salida del cargo. Este episodio pone de manifiesto la complejidad de las relaciones políticas y los desafíos que enfrentan los funcionarios públicos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en América Latina. Pero vamos a ver a Patricio Carrillo en su alocución, que lo hizo precisamente en Teleamazonas. Es importante poner mucha atención a lo que dice. Veamos la nota. A JR, el ex líder de los Choneros, también en conversaciones entre Leandro Norero y Mayra Salazar, se lo menciona, y haciendo alusión a que usted imitaba o copiaba las acciones de alias JR, y también dando a entender que usted habría tenido una buena relación con él. A ese sujeto yo ni le he conocido y insisto, son conversaciones entre mafiosos en que involucran a terceros. Pero al revés, lo que no dicen es que Patricio Carrillo fue amenazado justamente por todas estas organizaciones criminales y amenaza de muerte, cuando llegué a tener hasta el 96%. Esta violencia provocada justamente por aquellos sesgos de izquierda, esta violencia política que ha derivado en magnicidios como el de Villavicencio, es lo que hay que evitar, porque mañana no se sabe cuál es la próxima víctima, y estos son los pocos incentivos que la gente buena tiene para participar en política. General, y con lo que se ha ido conociendo, ¿no?, que esto sí se dio también mientras usted era ministro, el hecho de que policías actuaban a favor de Norero, quienes custodiaban los bienes, cambiaban los partes. ¿No hubo quizás también algo que lo alertara sobre eso? ¿Qué pasó con esa depuración que se hablaba al interior de la policía en su tiempo, cuando era ministro también, mientras esto ocurría? Bueno, mire, yo siempre he creído en la lucha contra la corrupción, en la transparencia, en la eficiencia de las instituciones, en el principio de legalidad, en la norma, en la capacidad de entrenamiento que tengan las fuerzas como Policía Nacional, en el equipamiento que hay que entregarle, en las capacidades logísticas y tecnológicas, y en eso veníamos trabajando. Y parte de eso también es el talento humano que debe tener integridad por sobre todas las cosas y la cabeza, sin duda. Yo presenté un plan de depuración, lastimosamente el gobierno anterior no aceptó, prefirió mi salida antes que los procesos de depuración, y sin embargo hoy vemos. Le voy a contar dos casos. A un mayor de policía que se le detectó $4 millones, yo no le ascendí. Salí yo del cargo y le ascendieron. Hay oficiales en jerarquías superiores que no han pasado la prueba poligráfica. Yo no les ascendí y pedí al presidente que no sean ascendidos. Salí yo y fueron ascendidos. Y ahora incoherentemente este gobierno dice que él ha procedido a la depuración, pero la ministra termina diciendo: yo a la policía le digo, sé el riesgo que estoy corriendo a sacar a 5, pero luego pide respeto a la policía. Así no funciona. Los procesos de depuración tienen que continuar. La institución, la policía, es la única que se autodepura, pero no es suficiente. Se necesita siempre voluntad política. Miren, amigos, se necesita siempre voluntad política. ¿Quién dice? Prácticamente lo está denunciando al señor Lazo, pues. Él era su jefe inmediato, pues. Ahora, en medio de la controversia generada por las menciones en los chats de Leandro Norero, Patricio Carrillo, exministro del Interior, se defiende enérgicamente. A propósito, es enérgico al negar cualquier relación con el individuo conocido como alias Junior. Carrillo sugiere que estas conversaciones son parte de un mundo oscuro y mafioso, pero es la fiscal, pues, la que los está dando a conocer. O sea, la fiscal está en un mundo oscuro y mafioso. Involucra a terceros, dice, y no tienen ningún fundamento. Entonces todos los chats de la fiscal son falsos. Entonces, ¿por qué está preso Wilman Terán? Entonces, ¿por qué está preso tanta gente a la que metió? Además, el mismo Carrillo revela un punto crucial en su carrera política al destacar que presentó un plan de depuración de la policía durante su mandato como ministro del Interior, una iniciativa que, según él, fue rechazada por el gobierno de Lazo, lo que finalmente condujo a su destitución. Estos acontecimientos resaltan la importancia de la integridad de la función pública y el desafío constante de enfrentar la corrupción y el crimen organizado en la esfera política. ¿Que hacia dónde caminamos, ecuatorianos? Hacia dos lados. O eso no es blanco o es negro, es falso o es verdadero. Pero el problema del Ecuador aquí, y seamos honestos, seamos realistas, es que
alguien está manipulando a los ciudadanos, o a través de la justicia, a través de los medios, o a través de la política. Y eso es lo que no tenemos que aceptar. Ya basta, ecuatorianos. O sea, todos los días lo mismo, la misma merienda de negros en Teleamazonas, en Ecuavisa, se comen unos entre otros y a la final no pasa nada en el país. La miseria humana es terrible. Cuidado, que ya el pueblo está cansado de esto. Todos los días es lo mismo. Todos los días la merienda humana de política. Ya basta. Ya basta, ecuatorianos. Hora de poner el dedo en la llaga y que salgan los que tienen que salir de una sola vez. En el complejo panorama político del Ecuador, la figura de Jorge Glass ha suscitado un debate intenso y polarizado, considerado por muchos como un perseguido político. Glass ha enfrentado múltiples juicios por acusaciones de corrupción, dinero y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, un punto crucial en esta controversia es la ausencia de pruebas concretas que demuestren la ruta del dinero supuestamente malversado. Este video reúne las opiniones de varios juristas destacados quienes analizan el caso desde distintos ángulos jurídicos y políticos a través de sus perspectivas. Buscamos ofrecer una visión más amplia y equilibrada sobre las acusaciones que pesan contra Glass, explorando la posibilidad de que estas acusaciones puedan estar motivadas más por intereses políticos que por evidencias legales concretas. Vamos a mirar el video de Jorge Glass. El hecho del señor Glass, le vuelvo a repetir, en lo jurídico constitucional procede. Eso que digan que no procede, ese es el que no sabe. Eso procede. Y cogió en la parroquia donde debió coger, en el cantón de que escogió, y escogió el juez. Eso de ahí es perfectamente legítimo y se justifica. ¿Por qué? Porque es siempre la laxitud en beneficio de la víctima de una vulneración de derechos es lo que la Constitución y la ley en todos los países del mundo proclaman. Esto del habeas corpus, o sea, ahora se sale a reducir mediáticamente, pero hubo temas, Jimmy, y usted no me va a ser mentiroso en este sentido, donde personas que están dentro del gobierno también plantearon pues acciones de habeas corpus en diferentes secciones territoriales, y ahí no pasó absolutamente nada. El juez de mando alto, en el caso de Glass, ha sido ampliamente competente. Que el habeas corpus no sirve para sacar a las personas en libertad, entonces lo tenemos por gusto pues, en la Constitución, ¿no? ¿Para qué otra cosa serviría si no es para garantizar la movilidad ambulatoria? Aquí lo que están haciendo es cuidando a un ser humano. El habeas corpus es para eso, para cuidar a un ser humano que, teniendo que tener ciertas condiciones, no las tiene. Eso es lo único que tienen que entender la ciudadanía. El habeas corpus lo que hace es proteger los derechos del privado de la libertad y ponerlo a buen recaudo, si tú quieres, en arresto domiciliario, porque corría serio peligro si es que seguía privado de la libertad en esa cárcel donde él estaba recluido. Y entonces se pide justicia para Jorge. Este compendio de análisis jurídicos no solo proporciona una ventana a las complejidades del sistema legal y político de Ecuador, sino que también plantea interrogantes fundamentales sobre la justicia y la imparcialidad en casos de alto perfil. Al final del video, los espectadores se encontrarán con un panorama más claro de la situación de Jorge Glass, iluminando los desafíos que enfrenta la justicia en este contexto altamente politizados. El debate sobre si Glass es un perseguido político o un culpable de corrupción sigue abierto y este video contribuye significativamente a esa discusión, invitando a una reflexión crítica sobre la delgada línea entre la política y la ley en la era moderna. Qué distintos problemas que hay. Y sigue la situación polémica. Hoy marca ya el quinto día desde que se emitió la advertencia a la señora Diana Salazar, fiscal general del Ecuador, y hasta el momento no ha habido una retracción de sus declaraciones difamatorias. Ante esta situación se ha anunciado que el próximo viernes se presenta una demanda por difamación contra Salazar en las Cortes de la Florida, Estados Unidos, por el tema de que la señora Salazar ha hablado de este señor que está representado por Richard Díaz. Este caso ha capturado la atención del público, no solo por las implicaciones legales de difamación,
sino también por el contexto más amplio en el que se enmarca la decisión de llevar el caso a las Cortes de la Florida. Subraya una preocupación sobre la imparcialidad y la influencia de la política en el sistema judicial ecuatoriano, lo que lleva a los involucrados a buscar un terreno legal más neutral en los Estados Unidos. Vamos a mirar lo que dijo el abogado Richard Díaz. Que nosotros sepamos, lo que tiene pendiente es aquí en Miami ninguna. Lo único que sabemos de momento es la investigación, si lo queremos llamar así, de la doctora Salazar en Ecuador, donde se habla de su relación, que él era Daddy Yankee, luego dijeron que era, ya no me acuerdo ya los nombres, esto, aquello, lo otro, y cada día sale un nuevo nombre. Y dicho de paso, quiero hacer un comentario sobre eso. Yo, en mis 35 años de abogado y casi 10 de policía, antidrogas, anti-lavado de activos, trabajé con muchos informantes, investigué a muchas personas, policías, jueces, narcotraficantes, lavadores de dinero, banqueros, dilo tú. Y nunca ninguno tenía 4 apodos. Casi siempre tienen un solo apodo. El Chapo Guzmán es el Chapito o el Chapo, ¿right? Entonces, Carlos Jiménez Naranjo, alias Macaco, un solo apodo. Yo nunca he visto en mi vida 4 apodos para un delincuente, whatever. Pero a tu pregunta, ahora parece que han cambiado de idea y ya no es una investigación eslaboneando al señor Jordán con el asesinato de Villavicencio, sino que ya hemos salido de esa rotunda y estamos ya en otra que ahora dicen, bueno, delincuencia organizada. Ok, ¿dónde, cuándo, con quién, cuáles son las pruebas? Por eso que tenemos la invitación abierta con la doctora Salazar. Venga, investígalo por lo que usted quiera, por lavado de activos, por narcotráfico, por organización delincuencial, por confabulación. Venga con sus testigos, venga con sus pruebas. El señor Jordán no va a pedir inmunidad, él no va a pedir quinta enmienda, y vamos a tener una charla y vamos a ver si aquí hay algo o no. Y esa invitación todavía no ha sido aceptada. Bueno, esa invitación todavía no ha sido aceptada, dice. Este es un giro interesante. La parte demandante ha extendido una invitación a la señora Salazar para que viaje a Estados Unidos y enfrente las acusaciones en un marco legal estadounidense. Esta invitación busca no solo resolver el caso en sí, sino también proporcionar un espacio donde el expediente y las pruebas puedan ser examinadas y periciadas de manera imparcial y sin la presunta influencia política que se alega existe en el Ecuador. La elección de Estados Unidos como sede para una disputa legal resalta el punto crítico en el debate sobre la justicia y la política. La búsqueda de un sistema judicial que pueda ofrecer garantías de imparcialidad y equidad, lejos de la turbulencia política que, según algunos, caracteriza al sistema ecuatoriano. Este caso promete no solo dirimir un asunto de difamación, sino también poner a prueba la percepción de la justicia en diferentes contextos nacionales. ¿Hacia dónde vamos? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el abogado Richard Díaz, abogado patrocinador de Javier Jordán, está pidiendo a la fiscal que vaya. Yo creo que si no se debe, nada se teme y sería maravilloso mirar a la fiscal en las cortes internacionales sosteniendo lo que sostiene aquí en el Ecuador. Ahí te quiero ver. Veamos si eso es verdad o es mentira. El comentario de Carlos Vera, transmitido recientemente por Radio Centro, pone de manifiesto una tensa situación en la política ecuatoriana. Miren ustedes, según Vera, el correísmo, un movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa Delgado, está llevando a cabo una estrategia en la Asamblea Nacional con el objetivo de desacreditar y obstaculizar el trabajo de la fiscal Diana Salazar. Aunque el comentario sugiere que la destitución de la fiscal no es viable en el momento actual, el correísmo busca debilitar su posición y cuestionar su desempeño. Esta tensión política refleja la polarización persistente en Ecuador y plantea preguntas sobre la estabilidad institucional y el funcionamiento del sistema de justicia en el país. Pero aquí no es eso. Vera se debe a su grupo de élite, ¿no? ¿Qué es lo que quiere con este
con su alocución, es precisamente hacer ver como que Correa está desestabilizando. Un hombre que está en Bélgica, que lo que quiere es darle dignidad como le dio los 10 años al país. Pero vamos a escuchar el comentario para contrarrestarlo, porque aquí se dice de todo, Ecuador, pero menos la verdad. Vamos a mirar. Ya se había demorado demasiado el correísmo en reaccionar. El abogado de Daniel Salcedo está moviendo los contactos legislativos que tienen ellos y los asambleístas del bloque de RC5 se aprestan a pedir explicaciones a la fiscal general de la Nación. Nada menos que eso, que vaya a la asamblea a sustentar y explicar lo que ha hecho, por qué lo ha hecho y hasta dónde ha avanzado y sobre qué base ha avanzado. Es decir, ellos quieren distraerla de sus principales obligaciones, interferir en el proceso, desconocer que tiene 90 días para completar otros datos y olvidan además que hay 111 teléfonos que se deben indagar y que ella anticipó que de no solo uno, sino de muchos de los chats que se divulgaron y se interceptaron en el teléfono de Norero, había video, había soportes. Bueno, la tarea del correísmo en la Asamblea ahora es desprestigiar, dilatar y demorar el trabajo de la fiscal, ya que por ahora saben que destituirla no podrán, pero no desisten. Ven de qué lado están, definitivamente, desde el lado de la mafia y de los delincuentes. Cuando hay alguien que se faja y hace lo que ha hecho, la llaman a pedir explicaciones. Desde luego ellos no fueron firmantes de un acuerdo de respaldo de la Asamblea días atrás al trabajo de la Fiscal General de la Nación. Claro, dice Vera, que lo que quieren es desestabilizar. Señor Vera, no se está desestabilizando, pero entonces que la señora fiscal abra pues el teléfono del señor Villavicencio para saber qué es lo que pasó en ese teléfono. No lo quisieron abrir, se opone usted, se opone Zurita, se opone todo el mundo. Todo esto es un montaje tras montaje, tras montaje, tras montaje, y es la prensa, como la que domina este señor, la que se encarga de meterle cosas a la cabeza a la ciudadanía. En medio de este contexto político cargado, el comentario de Carlos Vera destaca la estrategia del correísmo, dice, la estrategia en la Asamblea Nacional, al centrarse a desprestigiar y ralentizar la labor de la fiscal Diana Salazar. Este grupo político parece estar buscando minar la confianza en las instituciones judiciales y al mismo tiempo mantener una batalla de poder constante en el país. Le pregunto, ¿cuál es el narco que está preso? Ahí se la dejo. ¿Cuál es el narco que está preso? Dígame, ¿hay uno? Todo el mundo. Patricio Carrillo está diciendo que él nunca tuvo. Entonces, si nunca tuvo, ¿qué son? ¿Montajes? ¿Los chats? Oiga, hay que tener coherencia hasta para comunicar a la gente. Coherencia. Ya basta. En una entrevista reciente, el doctor Eduardo Franco ha arrojado luz sobre un tema intrigante. La posibilidad de que, wow, esto es increíble, el caso de Metástasis sea una antesala para una eventual candidatura presidencial de la señora Diana Salazar Méndez. Este tema ha generado un gran interés y especulación en la esfera política, ya que Salazar, conocida por su enfoque en la lucha contra la corrupción, ha estado en el centro de la atención debido a su rol en la fiscalización de casos de alto perfil. La Metástasis, un caso de corrupción que ha sacudido a la sociedad, podría ofrecerle una plataforma sólida si decide lanzarse como candidata presidencial. Esto plantea preguntas intrigantes sobre el futuro político de Diana Salazar y el impacto que este caso podría tener en su carrera. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los que están presos? Ella dice que ha combatido la corrupción. ¿Acaso está preso, por ejemplo, uno de los más grandes capos que ha tenido el Ecuador? ¿O hay alguien que realmente esté detenido en esta situación? Hasta ahora no vemos.
Así es que vamos a ver lo que dice el doctor Eduardo Franco. Vamos a verlo despacio porque es importante saber qué es lo que está diciendo este reconocido analista en la República del Ecuador, un hombre que ha dado muchísimo por nuestro país y que lucha para que no vaya más corrupción. Vamos a ver el análisis de Eduardo Franco. El caso Metástasis es un caso de espectacularidad política que ella ha hecho con el ánimo, a mi juicio, de está labrando, está construyendo, está edificando una posible candidatura presidencial de ella para el 2025. Porque ¿cómo explica usted que en una entrevista que le hace en Teleamazonas, doña Diana Salazar, fiscal general del Estado, dice que de esos chats de Norero, que lo muere acribillado en la cárcel de La Tacunga en octubre del 2022 y ahora en diciembre de 2023 los da a conocer y los publica en la página web, cuando eso está vedado por la ley, eso no lo podía hacer. Ella dice en esa entrevista que de esos chats, del contexto de los chats, aparecen varios delitos graves y esos delitos tienen que ser investigados. Entonces yo, que no me dejo llevar por la espectacularidad y por los años en la cátedra y de la ciencia y del conocimiento de la ciencia jurídico penal, una investigación previa, de acuerdo con la ley, en cualquier parte del mundo, es una información reservada. Y hay el delito contemplado en el artículo, aquí tengo el código, el artículo 180, que es el delito de difusión de información de circulación restringida, artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal, que en el numeral 2 dice: la información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa es información de circulación restringida. Y quien lo hace perpetra ese delito. Ahí tiene. Ahí no hay más que darle vuelta. Pero esta es tierra de ciegos y el tuerto es rey. A medida que este debate sobre la posible candidatura presidencial de la señora Diana Salazar continúa ganando tracción, el país observa de cerca los desarrollos en el caso de Metástasis. Mi pregunta es, ¿Metástasis? ¿Y dónde está Pandora Papers? ¿Y dónde está INA Papers? ¿Y dónde están el resto de casos de corrupción? Porque es lo que no podemos olvidar y es lo que tenemos que recordarle a la ciudadanía. Porque está bien que el doctor Eduardo Franco piense que se va a lanzar a la candidatura, pero que no olvide que dejó sin efecto muchísimas investigaciones que estaban relacionadas con Moreno y con Lazo. Entonces, ¿a quién pertenece y a qué grupo político es que está protegiendo la señora Salazar? No lo sabemos, pero lo importante es que hay que seguir investigando. Sin hacer mucha intro, yo quisiera que ustedes revisen bien lo que Boscán le dice al señor César Ricaurte, director de Fundamedios. No quiero ahondar en este tema porque no quiero parecer como que el señor de Fundamedios, que también es Ecuador Verifica, le quitó parte de la monetización a Hechos Ecuador. Pero miren lo que le dice Boscán a este caballero. Vamos a mirar la alocución, o no, el comentario que hace Anderson Boscán respecto a aquello. Miremos. Y quiero que me ayudes a que este mensaje llegue hasta un medio grande, a Ecuavisa. Un mensaje muy cariñoso para ese canal de televisión que le ha dado al Ecuador de los mejores nombres que el periodismo puede recordar. Don Alfonso Espinosa de los Monteros, Tania Tinoco, Teresa Arboleda, o incluso vigente Lenin Artieda, Stephanie Spin, en fin, ha sido una cuna de talentos del periodismo inigualable. El dueño del canal es Javier Alvarado, don Javier Alvarado Roca, un señor empresario de medios. Uno de los pocos señores empresarios de medios de este país, junto tal vez la familia Pérez, de larga tradición, que ha sabido sobrevivir y sortear las dificultades nacionales sin comprometer nunca la línea editorial. Resulta que ayer Ecuavisa
a pesar de ser un canal emblemático, también puede tener deslices. Ayer Ecuavisa decidió hacer una entrevista con César Ricaurte, como es su derecho. Para quienes no lo conozcan, César Ricaurte es el director de una fundación que supuestamente socorre a periodistas y defiende la libertad de expresión, que se llama Fundamedios, que durante los últimos meses no solamente que les fue servil al gobierno de Guillermo Lasso, sino que sirvió para deslegitimar investigaciones, sirvió para el acoso a periodistas, sirvió para ir a hablar contra las medidas de protección de periodistas, contrario a la razón por la que van y piden plata y se forran en plata, sino que además en su directorio tiene a 2 exministros de Lasso, no a uno, a 2 exministros de Lasso como miembros del directorio. Tengo 2 extractos de la entrevista, quiero que los veamos. Encontramos con esto. César, ¿y usted cree que en ese contexto Anderson Boscan y su medio, La Posta, terminaron consciente o inconscientemente como amplificadores del discurso y de los intereses de la mafia? Bueno, es notorio que Norero y lo trata, el capo Leandro Norero lo trata como alguien que está a su servicio, ¿no? Alguien que lo tiene controlado. Porque en este operativo que hace Fiscalía, ¿no es cierto? Cuando alguien que está a su servicio, alguien que lo tiene controlado, va un poquito más allá, Ricaurte. Veamos el siguiente. De intercambio de información. Que llega incluso a pedirle disculpas cuando el capo observa una publicación y le reclama por ella y le dice, ya insulté a los responsables de aquello, tranquilo, sí, ya lo hemos retirado. O sea, esa intención de agradar, servil, por llamarlo de alguna manera, ante la mafia, pues no es presentable. Así es. Exactamente, o sea, ahí vemos algo peligrosísimo, que es la imposición de línea editorial por parte de un narco, de un delincuente, ¿no es cierto? Mira, hay 2 errores profundos, más allá de los deontológicos, pero hay 2 errores profundos en la información. La primera es, yo nunca diría ya insulté, yo digo ya puteo. ¿Ok? Es una fórmula, como se lo dije a Milton Pérez en Teleamazonas, de poder decirle a alguien que jala el gatillo y te mata. Tranquilo, ya me encargo yo, como que fuera cosa mía. Lo importante es, si hubieran visto la entrevista, no dirían la barbaridad que dicen. Y ya bajamos, ya rectificamos el contenido. El contenido que hace referencia es ese que dice Ecuavisa La Posta. Es este de aquí. Una publicación de La Posta de el 28 de julio del 2022, si lo pones en pantalla. Si tú entras a las redes de La Posta, esa publicación que dice Lenin Artieda, yo creo que mal informado, y que le ratifica el señor Ricaurte, que fue bajada, nunca fue bajada, es más, no fue alterada, no fue tocada. No solo que no fue tocada y no fue bajada, sino que hay un respaldo, una conversación editorial en La Posta en la que se dice específicamente: no se baja ninguna publicación. No se baja ninguna publicación. Están ahí guardados las conversaciones internas para cuando haga falta. Esto de aquí me hubiera gustado decirlo en Ecuavisa. Yo estaba volando ayer cuando esto sucedía, así que mi socio y querido amigo Luis Eduardo Ibanco tomó contacto con nuestro colega Lenin Artieda y le dijo: hola Lenin, queremos un espacio de réplica. Lenin le respondió lo que respondería cualquiera: hola Luis, en este momento estoy remitiendo el pedido a la dirección y te paso con fulano de tal para que hagas la solicitud respectiva. Perfecto, nos pasó el número de fulano de tal, que se llama Eduardo Ríos. Así que también le escribimos al señor Eduardo Ríos. Le dijimos: oye, mira Eduardo, ya que han hablado tanto de deontología, ¿qué tal si por los mismos principios deontológicos nos dan un espacio? Donde Eduardo Ríos dice, y me parece maravilloso: por favor, para seguir el órgano regular, envía una carta de solicitud de réplica argumentando, de acuerdo a la ley, la de comunicación, la configuración de la misma. Nuestra coordinadora es Mariuxi Mosquera y nos deriva con una tercera persona. La pregunta de Luis Eduardo es fantástica. ¿De acuerdo a qué ley? La ley de comunicación que tanto combatimos. Y claro, tú dices: flaco, Eduardo, es más fácil decir no. Si yo lo voy a entender, tiene derecho a invitar a alguien o a no invitar a alguien.
Cuando les pedimos que nos inviten por el Gran Padrino, nos dijeron que no. No nos dijeron, hagan una solicitud. Nos dijeron, no nos interesa. Ya está. Nunca me he quejado de aquello. Los canales tienen derecho a invitar a quien quieran invitar y hablar de lo que quieran hablar y a preguntar lo que quieran preguntar. No hay derecho a mentir. Ese derecho no existe. Decir que se bajó una publicación es mentir. Y mentir es algo que no hacemos. Tampoco hay derecho a hacer conjeturas. ¿Sabes qué son las conjeturas? Es utilizar hechos reales para construir una falsedad. ¿Quieren un ejemplo? Muy sencillito. Mira, un hecho real es que el señor José Hernández es director de noticias de Ecuavisa. ¿Sí? Un hecho real. Lo anunció Ecuavisa al país cuando lo convirtió en director de noticias. Y decía entonces Hernández, se lo pone en pantalla, el país no cabe en 60 minutos y hay la necesidad de que quepa más país en el noticiero. ¿Ok? Era como se presentaba José Hernández como director de noticias de Ecuavisa. El señor José Hernández, ese es un hecho. El señor José Hernández, antes de entrar a Ecuavisa, dirigía un portal que se llamaba Cuatro Pelagatos con Martín Payares, ¿verdad? Segundo hecho. Tercer hecho. El gerente general de Cuatro Pelagatos, si me pones el documento, firmado legalmente como gerente general, era Diego Ordóñez Guerrero. Cuarto hecho. El señor Diego Ordóñez Guerrero fue el ministro de Seguridad de Guillermo Lasso. Quinto hecho. El señor Diego Ordóñez Guerrero es el ministro señalado por Fiscalía como aquel ministro de Seguridad que conversaba directamente con el narcotraficante Norero. Entonces yo podría hacer la conjetura, si fuera igual de canalla, y decir, como tienen al empleado de Ordóñez, de director de noticias, por eso son tan suavecitos con Ordóñez, por eso no hablan de los chats de Ordóñez, por eso se interesan en otros chats. Pero ¿saben qué? No soy de esa calaña. Eso es falso. Yo creo que Ordóñez no, creo que Hernández es un profesional y hace su trabajo. Y creo que Ecuavisa es un medio serio y hacen su trabajo. Lo que no puedo dejar es que vengan a mentir y luego decirme que le escriban y se quieren por una ley de comunicación. Ya está, mandamos la carta. No pasa nada, no pasa nada. Mandamos la carta, hicimos la solicitud, todo lo que quieran para cumplir. Para que quede en su conciencia que aquellos 15 minutos que le dedicaron a la deontología periodística se lo dedicaron primero con un buitre carroñero, con el director de Fundamedios que vive la desgracia de los periodistas y que vive pidiendo plata para salvar a periodistas, cuando la plata nunca llega a los periodistas que están en peligro, para comenzar. Y segundo, alimentando mitos que no sirven más que para la defensa de un señor que hoy está fuera del país, que ojalá vuelva, que se llama Guillermo Lasso Mendoza. Yo sé que algunos están muy dolidos por lo que pasó, lo lamento, pero yo no le pedí al gobierno de Guillermo Lasso que se meta a robar ni a coordinar con narcotraficantes cómo operar. Es un mensaje con mucho cariño para la cadena de Ecuavisa, ojalá y le pueda llegar. No voy a hacer más comentarios. Ustedes escucharon a Anderson Boscan. Tampoco voy a hacer conjeturas, pero sí quiero dejar en claro que este país necesita una verdadera libertad de expresión y Anderson Boscan tenía derecho a la réplica. Ahí tenían que defender. ¿Dónde están entonces aquellos que dicen que defienden la comunicación? Cuando en realidad ponen el dedo para hundirnos. Ecuador, qué difícil nuestro país en estos últimos días. Y en un contexto político cada vez más polarizado, la situación del ex vicepresidente Jorge Glass ha sido un tema de acalorado debate en el Ecuador. Por un lado, sus partidarios afirman que Glass ya ha cumplido con los requisitos formales para obtener la prelibertad, alegando que su detención anterior fue motivada por razones políticas durante el gobierno de Guillermo Lasso. Estas voces argumentan que su liberación es un acto de justicia pendiente. Sin embargo, en un escenario donde las opiniones están profundamente divididas, la figura de Jorge Glass continúa siendo un punto de controversia y desacuerdo en la política ecuatoriana. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero yo sí quisiera
que ustedes revisen el criterio de Gustavo Ayala, que tiene muchísimo que decirnos en cuanto se refiere a la verdad con relación al caso de Jorge Glass. Vamos a mirar. Dicen tibios y troyanos, como se dice, unos y otros, de un bando y otro, quienes actúan con honestidad intelectual. Desde hace rato han dicho claramente que el expresidente Jorge Glass hace rato que ha cumplido con los requisitos de la prelibertad en los dos casos en los cuales fue privado de su libertad. Hace rato que cumplió los requisitos formales. Y tibios y troyanos saben que durante el gobierno de Lasso se impidió su libertad por motivos políticos. Esto lo tiene muy claro cualquier abogado que con honestidad intelectual quiera opinar sobre el tema. Ahora bien, lo que se aspiraría es que sea el caso de Jorge Glass o de cualquier persona, se actúe con absoluta imparcialidad y no haya más persecuciones políticas. Es curioso, porque el SNAI le entregaba casi al 95% de quienes pedían prelibertad, le daba informes positivos. A gente vinculada con el crimen organizado, le daba informes positivos de buena conducta, sin ningún problema, y a veces sin haber cumplido incluso todo el tiempo requisito básico para obtener esa prelibertad. Y en el caso de Jorge Glass, que ya cumple con el tiempo y que nadie discute aquello, le ponen 5/10, 2/5, para que no cumpla. Entonces ahí, llamados a la SNAI, a las autoridades públicas, que hagan informes objetivos independientemente de cualquier sesgo político, porque creo que ya el lawfare debe detenerse en la historia jurídica de nuestro país. Y ahora pues el gobierno mexicano tendrá toda, evidentemente, su oportunidad y competencia, porque de acuerdo a las normas internacionales, es el país asilante el que califica si hay o no un fundamento jurídico suficiente para otorgar un asilo. Así que ahí no es cuestión de que Cancillería diga no le dé, porque creo que Cancillería conoce las normas básicas del asilo y es competencia absoluta del país asilante, quien tiene la discrecionalidad para así afirmarlo, y se verá en su momento si eso es solicitado y cuál es la decisión. Creo que ahí sí ya nadie podrá hablar de intereses políticos, sino objetivamente en derecho cuál será la resolución del gobierno mexicano. Ahora, mientras la nación observa de cerca esta discusión sobre la posible prelibertad de Jorge Glass, persisten interrogantes acerca de cómo esta situación se resolverá. La polarización política en el Ecuador se ve reflejada en la percepción de si la detención de Glass fue justa o politizada, lo que hace que su liberación potencial sea un tema de gran importancia y debate. La incertidumbre sobre el resultado final de esta controversia política mantiene a la opinión pública en vilo, vigilante, mientras las diferentes facciones continúan defendiendo sus puntos de vista con mucha pasión. Pero vamos a ver qué pasa. Jorge Glass no le van a dar la prelibertad porque es un perseguido político. Le van a decir que no ha cumplido, o le dijeron ya a estas alturas que no ha cumplido, que no ha hecho gimnasia, que ¿cómo va a exponerse un hombre a la muerte en una cárcel? Un hombre que es conocido públicamente y que trabajó por el país, pero que tiene gente que lo odia políticamente. Y que, aunque sean personas que están privadas de la libertad, a lo mejor les pagan, pues mátalo. Es terrible la situación ecuatoriana. Eso pasa en nuestro país. Y lo que decíamos, la jueza negó pedido de prelibertad al ex vicepresidente Jorge Glass. Se dispuso la localización, aquí lo están viendo ustedes en pantalla, se dispuso la localización y captura del exmandatario, quien actualmente está refugiado en la Embajada de México en Quito. Esto lo está diciendo diario El Universo. Una fotografía, bla, 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 y dice: la jueza de Pichincha, Melissa Muñoz, negó este jueves 28 de diciembre de 2023 el pedido de prelibertad realizado por el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Esto porque no cumplió, miren ustedes lo que dice, esto porque no cumplió uno de los 8 requisitos previstos por la legislación para acceder a este beneficio. En la evaluación de las actividades que debía cumplir,
Dentro de los centros penitenciarios en los que estuvo, se necesitaba una nota mínima de 5 puntos de un total de 10 que no logró. De acuerdo con los reportes del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, la Cárcel 4 de Quito y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, SNAI, en algunas áreas, Glass registró calificaciones de 0 puntos porque no realizó ninguna actividad. Por ejemplo, se indicó que aunque se matriculó en la universidad a distancia para seguir una maestría, en un momento no cursaba ningún estudio, que no leyó ningún libro ni realizó ejercicios físicos. Por lo cual, la calificación global fue de 2.83 sobre 10. Muñoz recordó que en sentencia el juez de Santo Domingo de los Táchilas, Emerson Curipayo, en la que se le otorgó a Glass la libertad provisional en noviembre del año pasado, se indicó que aquella estaría vigente hasta que se resuelva el pedido de prelibertad. Pero hasta eso ya están pidiéndole que lo encarcelen. Como este fue negado, se dispuso su localización y captura para que cumpla lo que le resta de la pena unificada de 8 años. Glass registra un 63.2% de la condena cumplida. El abogado del exmandatario, Edison Loaiza, apeló la decisión en la misma audiencia. Agregó que Glass no se entregará a la justicia y que espera que la Corte Provincial de Pichincha acoja dicha apelación. El ex vicepresidente se encuentra en calidad de huésped en la Embajada de México, país al que ha solicitado asilo diplomático. Aquí están las cosas, ecuatorianos, así están los temas en este país. Y vamos a mirar un poco más. Qué pena por el Ecuador. No sé si tenemos en la cuenta de Twitter aquello, ojalá que sí, pero prácticamente está siendo ya tendencia, ¿no? A Jorge le negaron su prelibertad, mientras que los pillos, no estoy refiriéndome al que estamos viendo, siguen y seguirán libres, los que le destrozaron a la patria. El asambleísta Otto Vera ha presentado una propuesta ambiciosa para reformar el Código Orgánico Integral Penal COIP, con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia en Ecuador. Esta iniciativa, marcada con los hashtags numeral presentación de proyecto y numeral la nueva asamblea, busca mejorar la eficiencia en el procesamiento de criminales y controlar de manera más efectiva los grupos de delincuencia organizada. La propuesta de Vera representa un esfuerzo significativo para abordar algunos de los problemas o de las problemáticas más acuciantes en materia de seguridad y justicia penal en el país. A través de esta reforma se espera, queridos ecuatorianos, y esto es importante, introducir cambios sustanciales en el sistema legal que no solo acelerarán los procedimientos judiciales, sino que también incrementarán la efectividad en la lucha contra el crimen organizado, ofreciendo respuestas más rápidas y eficientes a las necesidades de seguridad en la población. Pero vamos a ver esta nota periodística que la ha preparado la Asamblea Nacional. Miremos. El asambleísta por la provincia de Santa Elena, Otto Vera, junto a los integrantes de la bancada del Partido Social Cristiano, presentaron un proyecto de ley para el fortalecimiento del sistema de justicia. El objetivo, combatir las extorsiones que sufren los ecuatorianos. El legislador la denomina ley antivacuna. Le estamos tipificando como una vacuna extorsiva y desde luego estamos endureciendo el tipo penal para que aquí en adelante los delincuentes que se atrevan a amedrentar al pueblo ecuatoriano sepan que ni siquiera van a tener la opción de medidas sustitutivas. El asambleísta Vera señaló que el proyecto contempla el endurecimiento de penas, que no se incluyan medidas sustitutivas y que la víctima pueda denunciar las extorsiones de manera anónima y que el informe de investigación policial sea el insumo para los operadores de justicia. Se haga el trabajo de inteligencia, se haga el operativo, en este caso por la Policía Nacional, y si se llegara a descubrir el delito de manera flagrante, no habría necesidad de que en este caso la persona o la víctima vaya a estampar su firma, porque eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos en los tipos de extorsiones. Eso es lo que hace el vacunador en la actualidad, va, te amedrenta, pero simplemente tú tienes, en el código actual tú tienes que ir a denunciarlo por escrito,
Sí, pero al momento que lo vas a denunciar, ese vacunador, ese extorsionador, no solamente amenaza a tu familia, amenaza a los jueces. Entonces, en el momento que se hace la investigación, bastará solamente el informe pericial de la Policía Nacional con el cual este criminal puede ser procesado. El asambleísta Carlos Vera Mora manifestó que el proyecto también contempla la vigilancia para que jueces y fiscales realicen de manera correcta su trabajo. Para que hechos de omisión, por decirlo de alguna manera, que en otros casos se convierte en complicidad, en donde la delincuencia organizada tiene sus aliados en la administración de justicia, no siga ocurriendo. Es así que evidentemente estos hechos, cuando los denominamos agravantes, también se hace extensivo a los administradores de justicia, que no solamente van a estar en la óptica ciudadana, sino también bajo el estricto control del Consejo de la Judicatura. Los legisladores proponentes del proyecto esperan brindar una herramienta legal para combatir el problema de las vacunas en el país. Excelente. Excelente. Lo puse con eco a propósito. O sea, porque ese es un trabajo que se tiene que manejar desde la Asamblea, con la reforma al Código Orgánico Integral Penal. No puede ser que hoy todo el mundo esté vacunado y no pasa nada. Y es más, la misma policía sabe y se van, no pasa nada. La presentación de esta reforma al COI por parte de Otto Vera es un claro indicativo de la dirección progresiva que está tomando la nueva Asamblea en Ecuador, al enfocarse en la revisión y mejora del marco legal existente. La propuesta pone de relieve la necesidad de adaptar el sistema de justicia a los desafíos contemporáneos que enfrenta la sociedad ecuatoriana. Con la implementación de estas reformas, se busca no solo castigar de manera más eficiente el crimen, sino también prevenir la formación y expansión de redes de delincuencia organizada. Este proyecto, de ser aprobado, podría marcar un hito en la historia legislativa del Ecuador, sentando las bases para un sistema de justicia más robusto, ágil y adaptado a las complejidades del siglo XXI. Bueno, esperemos que pronto exista verdadera justicia en Ecuador.